Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tejido vegetal. Hay que entender, por favor, que el tejido viene a ser un conjunto de células que van a cumplir una función específica. Pero la matriz extracelular determina la propiedad de este tejido y el comportamiento de las células de cada una de ellas. Ahora bien, para empezar hay que recordar que las plantas se van a clasificar en avasculares y vasculares. Nosotros vamos a analizar el tejido vegetal desde la perspectiva de una planta vascular adulta. ¿Por qué adulta? Porque las adultas van a tener el tejido diferenciado. ¿Formado de qué? Tejido protector, de soporte, fundamental, conductor y secretor. Es decir, 5 tejidos. Pero tenemos que también ver el tejido meristemático. Es aquel que va a estar en constante crecimiento y además va a dar origen a todos estos tejidos. Entonces, jóvenes, empecemos desde el tejido meristemático. A ver, chicos, tejido vegetal está formado por el tejido meristemático y el tejido diferenciado. El tejido meristemático son tejidos de crecimiento, es decir, de toda su vida. ¿Por qué? Porque una de las características de las plantas es que estas van a tener un crecimiento perenne. 2. El tejido meristemático está formado de células vivas con núcleos pequeños y grandes que están en constante división y crecimiento. Ahora, este tejido meristemático primario, algunos lo llaman embrionario, se va a clasificar de dos formas. Uno, el meristemo primario o apical. Y además el meristemo secundario o lateral. Veamos acá. Nos dice, el tejido o el meristemo primario o apical va a generar en la planta el crecimiento longitudinal. Es decir, desde que teníamos acá, por ejemplo, vamos a dibujar una vita, ahí está, un dicotilón. Entonces, cuando empieza a germinar, la planta va a tener primero un crecimiento longitudinal. ¿Sí o no? Correcto. Y eso está dado ¿por qué? Por el meristema primario. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que va a hacer la planta? Un crecimiento longitudinal. En los tallos lo vamos a encontrar en la yema axial. En la yema axial y yema terminal. En la yema apical o terminal. En las raíces lo vamos a ver en el cono vegetativo. En el cono vegetativo. Listo. Ahora sí. Mientras que el meristemo primario va a hacer que la planta se desarrolle longitudinalmente tanto para arriba como para abajo, el meristemo secundario lateral le va a dar ¿qué cosa? El engrosamiento. El engrosamiento. Engrosamiento. Es decir, una vez que la planta crece longitudinalmente, entonces empieza ¿qué cosa? A engrosarse, a hacerse mucho más grueso. Mucho más grueso. Ahora, este engrosamiento puede ser de dos tipos. Vamos a encontrar el cambio vascular y el cambio suberoso, o también denominado felógeno. Ahora, el cambio vascular produce tejidos conductores secundarios. ¿Quiénes? El xilema y el floema. El cambio vascular, si lo vemos acá, jóvenes, si nosotros hacemos un corte transversal a la planta, vamos a encontrar dos partes, dos cilindros, un cilindro interno y un cilindro externo. El cilindro interno vendría a ser el cambio vascular y el cilindro externo que va a rodear al cambio vascular es el cambio suberoso. Ahora, ¿cuál es la diferenciación? En el cambio vascular va a crecer el xilema. ¿Por qué? Ahora, ¿de qué modo el xilema crece hacia el interior? Se desarrolla hacia el interior. Listo. En cambio, el floema se desarrolla hacia el exterior. Hacia el exterior. Listo. Ahora, el cambio suberoso, ¿ya?
que va a originar a la felodermis y a la peridermis. La felodermis, o también células parenquimáticas que forman el colénquima, esclerénquima y parénquima, lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Estas se van a desarrollar igualito que el xilema, hacia el interior. Hacia el interior. Solamente tienes que recordarte el orden. Y la peridermis, que también se le denomina suber o corcho, forma el suber o corcho, va a crecer hacia el exterior. Su crecimiento es hacia el exterior. Hacia el exterior. Bueno, la peridermis va a reemplazar a la epidermis en plantas semileñosas y leñosas. Eso lo vamos a ver más arriba. Chicos, vayamos acá al gráfico, por favor. Nosotros hemos visto el meristema primario y el meristema secundario. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a encontrar cada uno de ellos. Ponemos acá meristema o meristemo, no hay problema. Meristema primario. Y por el otro lado, vamos a poner el meristemo. Meristemo suena mejor, pues. Meristemo secundario. Ahí está. Secundario. Listo, jóvenes. A ver, hemos mencionado que el meristemo primario se va a formar ¿dónde? En la yema axial y yema apical. En toda plantita, cuando se desarrolla una hoja, por ahí va a salir un pequeño brote. Eso viene a ser una yema axial. Esto es la yema axial. Profesor, pero ¿y la yema apical? Cuando se habla de ápice, el término ápice viene a ser en las puntas. Eso es el ápice. Por lo tanto, en la parte superior vamos a encontrar una yema apical. Yema apical. Apical, o también se le denomina yema terminal. Yema terminal. Listo. Nosotros ya estamos ubicando el meristema primario acá. En yema apical y en yema axial. Solamente faltaría ¿dónde? Acá. Vamos a encontrar ahí en el cono vegetativo. Acá. El cono vegetativo. Por eso, ¿cuál es el cono vegetativo? Acá está en la punta de la raíz, donde hay una mayor división de sus células. Cono vegetativo. Pero este cono vegetativo tiene una protección que le va a recubrir. Eso se llama la cofia. Listo. Entonces, tenemos el meristemo primario. Vayamos ahora al meristemo secundario. Está formado ¿por cuál? Por el cambio vascular, que es un cilindro interno, y el cambio suberoso, que es un cilindro más externo. Ahora, el cambio vascular va a generar ¿qué cosa? Le hemos mencionado. Al xilema y al floema. Hacia el interior de la planta, se va a desarrollar ¿qué cosa? A ver, vamos a ver, claro. Hacia el interior, ahí te voy a poner acá mejor, para que no te confundas. Hacia el interior, ¿qué se va a formar? El xilema. O sea, hacia adentro, pues. El xilema. Y hacia el exterior, ¿qué se va a formar? El floema. ¿Por qué te digo esto? Porque suelen preguntarnos en el desarrollo del cambio vascular quién va adentro, o sea, quién es concéntrico y quién está alrededor. El xilema se encuentra en la parte interna y el floema externo. Listo. En el cambio suberoso hemos mencionado que se va a formar hacia el interior ¿quién? La felodermis, y hacia el exterior la peridermis. Entonces, hacia el interior, o sea, hacia adentro, ahí está, así más, ahí está, se forma la felodermis, y hacia el exterior la peridermis.
La peridermis. Peridermis. Listo. Mira acá, por favor. Nosotros estamos dibujando acá la raíz, la planta, ya el crecimiento longitudinal, meristemo primario, crecimiento lateral, que es el engrosamiento, el meristemo secundario. Este meristemo secundario, el cambio vascular, va a producir ¿qué cosa? Los tejidos conductores secundarios, ya les mencioné por qué secundarios. El xilema y el floema. El xilema va a transportar la savia bruta, es decir, el agua y sales minerales, en una sola dirección, por si acaso, de la raíz hacia la hoja. ¿Ya? Este va a ser el xilema. El xilema. Voy a poner una X, a ver si te acuerdas. En cambio, el floema no. El floema, una vez que se elabora en la planta, ya, el floema lo puede transportar a la raíz y hacerlo una sustancia de almacén. Puede transformarse en almidón, como la papa, el camote, la yuca, la oca, la joven. Pero también esta sustancia que ya ha sido elaborada puede formarse un aminoácido, un lípido, ya, una hormona. Entonces puede ir a cualquiera de los órganos de la planta. Por eso que se dice que el floema, ahí está, el floema es bidireccional y el xilema unidireccional. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos hecho el tejido meristemático, que va a dar origen a todos los demás tejidos, sobre todo el primario, vayamos ahora al tejido diferenciado. El tejido diferenciado está formado primero por el tejido protector. Vamos a encontrar en la parte más externa a la epidermis. Estas se van a encontrar en hojas y tallos verdes. Quiere decir plantas suculentas. Por ejemplo, la margarita, podemos encontrar ahí, ¿dónde más? En el helecho, también podemos encontrarlo en el apio, en las plantas verdes, las plantas prácticamente que son comestibles. Estas se caracterizan ¿por qué? Porque presentan células vivas aplanadas, están en la parte superficial, con protoplasma. Bueno, si tiene protoplasma, está formado por células vivas, y además sin cloroplastos. Por lo tanto, estas células no realizan la fotosíntesis. Además, estas están recubiertas por un lípido denominado cutina, que van a formar la cutícula. ¿Qué es la cutícula? Es una cera impermeable. Por ejemplo, tu manzana, tú lo limpias en tu chompa o un trapito, esta va a brillar. ¿Por qué? Porque presenta esta cubierta cutícula. Algunas plantas ornamentales presentan bastante cutícula que cuando tú las limpias bonito, estas brillan. ¿Ya? Ahora, todas las hojas de las plantas y tallos verdes van a presentar ¿qué cosa? Estomas. Una hoja tiene una parte que va hacia arriba. Ese es el haz. Y el que está para abajo es el embés. Ahora, vamos a encontrar los estomas en mayor proporción en el embés. Estos estomas están formados ¿por cuál? Por dos tipos de células denominadas células oclusivas. Ahí está. Células oclusivas. Que va a tener la función de abrirse y de cerrarse. ¿Para qué? Para que ocurra la transpiración. Es decir, cuando hace demasiado calor, la planta se sobrecalienta y para liberar esa energía, esta se va a liberar en forma de vapor, es decir, la transpiración. Se abren las células oclusivas y ocurre eso. También esta abertura que se va a denominar ostiolo. Este es el ostiolo. A través de ella, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a ingresar ¿qué cosa? Ingresa el dióxido de carbono y se va a liberar el oxígeno en la fotosíntesis. Por lo tanto, los estomas van a tener la función de ¿qué? El intercambio gaseoso, ahí está, intercambio gaseoso, del intercambio gaseoso y también la transpiración. Listo, qué belleza, por favor, qué belleza. Luego vamos a encontrar a la peridermis. La peridermis lo vamos a encontrar en tallos y raíces semileñosas y leñosas. ¿Cómo reconocemos un tallo semileñoso?
es aquel que cuando nosotros lo partimos, cruje. Entonces ese es un tallo semileñoso. Y leñoso, su propio nombre lo dice, forma el leño, el tronco. ¿Ya? La peridermis está formada por células muertas con suberina en la pared celular. Además, los estomas van a ser reemplazados por las lenticelas. Es decir, no presenta estas células, pero sí presentan las lenticelas, que van a cumplir casi la misma función. Pues, ¿cómo sería? Acá, si nosotros tenemos nuestra plantita, vemos acá una pequeña abertura, eso serían los lenticelas. Ahora vayamos por favor al tejido de soporte y de sostén, porque una vez que la planta crece, tiene que haber una forma de soportar todo ese peso. Vayamos allá. Vayamos al tejido de soporte de sostén. Este está formado por el colénquima y el esclerénquima. El colénquima se caracteriza porque va a sostener órganos blandos. En cambio, el esclerénquima va a sostener órganos duros. El colénquima, vayamos a ver. Formado por células vivas debajo del epidermis, correcto. Sostiene órganos en crecimiento, es decir, órganos blandos. Brinda flexibilidad. El colénquima lo vamos a encontrar generalmente en plantas herbáceas. El esclerénquima, por el contrario, está formado por células muertas con lignina. Por ejemplo, si esto fuese una célula, entonces el proceso de la lignificación significa que se va a formar lignina en la parte interna de la célula. Por un lado le va a dar rigidez, pero cuando hay demasiada lignina ocurre el fenómeno llamado lignificación. Por lo tanto, la célula muere porque no hay una comunicación con el medio extracelular. Muere, se seca, pero de una u otra forma le va a dar resistencia, consistencia a la planta. Por eso, formado de célula muerta con lignina en su pared celular. Además, ¿qué dice? Brinda rigidez y dureza, el esclerénquima. Colénquima blando, esclerénquima duro. Listo. Vamos al tercer tejido, dice, tejido fundamental o parénquima. Estas se caracterizan porque están formadas por células vivas. Forma la médula, el córtex, de tallos y raíces. Si hablamos de la médula, sería toda la parte interna, la parte central, formada por camino vascular. Córtex también sería casi parecido. Ahora, se caracteriza porque es un tejido de relleno en cualquier órgano. Ahorita lo vamos a ver, el parénquima. Chicos, este parénquima puede ser de dos tipos, el parénquima clorofiliano y el parénquima de reserva. El parénquima clorofiliano se caracteriza porque es un tejido fotosintético por excelencia. Además, sus células van a presentar cloroplasto en el mesófilo de la hoja y en la parte verde de las plantas. Hay que recordar que el cloroplasto tiene la función de realizar la fotosíntesis. Dentro del cloroplasto vamos a encontrar los tilacoides. En la membrana de los tilacoides vamos a encontrar fotosistemas 2 y 1. En cada uno de ellos existe internamente clorofila. Bien, el parénquima de reserva vamos a encontrar de tres tipos. El primero, amilaceo, acuífero y aerífero. Su propio nombre lo dice, es de reserva. ¿Qué es lo que va a almacenar? En este caso almacena almidón. Ahí está, almidón. Lo vamos a encontrar en las plantas como la papa, el camote, la yuca. Ahí está, la papa. Qué rica la papa. Acuífero lo vamos a encontrar en plantas que van a almacenar agua. Van a habitar en zonas desérticas donde no llueve o hay escasez de agua. Esto lo vamos a encontrar en el cactus. Listo. Y aerífero van a tener, o sea, con aire. Van a almacenar o reserva aire. En sus hojas sobre todo, son globulares, son hinchadas. Y acá lo vamos a encontrar en las plantas acuáticas. Listo. Qué belleza de plantitas. Bien, jóvenes. Vayamos a la parte superior. Dice, hay que ubicarlos. Tenemos acá una hoja, la cual hemos hecho un corte transversal, la cual le vamos a identificar ciertas partes. Hemos mencionado nosotros la epidermis, ¿sí o no? La epidermis está formada por ¿cuál? Por células planas sin cloroplastos. Y aquí está la epidermis. La epidermis. Esta epidermis estaba, ¿qué cosa? Profesor, en la epidermis habíamos mencionado
que estaba cubierta ¿de qué? De un lípido denominado la cutícula, que va a evitar la desecación de la hoja. Y toda esta parte media se va a denominar el mesófilo. Mesófilo. Listo. Profesor, ¿y esto que está acá de verde? Este sería el tejido parenquimatoso, clorofiliar. ¿Ya, chicos? Parénquima, este es el parénquima clorofilial. Clorofilial. Listo. Bueno, en otro texto lo vamos a encontrar como tejido parenquimatoso clorofilial. ¿Ya, chicos? El mesófilo. Profesor, pero ¿dónde vamos a encontrar? Acá habíamos mencionado que es un tejido de relleno, ¿correcto? Acá vamos a encontrar otras células que van a formar el tejido esponjoso. No nos interesa. Profesor, la epidermis está en el haz y en el en vez, correcto. Entonces vamos a ponerle acá la epidermis. La epidermis. Epidermis. Además habíamos mencionado que generalmente en el en vez íbamos a encontrar, ¿qué cosa? A los estomas. A los estomas. ¿Importante para qué? Para que ocurra el intercambio gaseoso. Ingresa el dióxido de carbono y libera el oxígeno. Ahí está, función de los estomas. Chicos, para terminar ya, vayamos ahora a los dos últimos tejidos. El tejido conductor, que está formado por el xilema y el floema. El xilema está formado por células muertas, lignificadas en su pared. Estas están formadas de tráqueas o vasos leñosos. Es decir, cuando las células se lignifican, entonces van a formar ahí como una línea, ¿sí o no? Correcto. Estas se van a unir y se van a perforar literalmente hasta formar pequeños tabiques. Y esto van a permitir que el agua pueda ascender mediante pequeños tubos que hacen la función de capilares. Por eso es que el agua puede ascender. De esta manera podemos decir de que el xilema conduce la savia bruta, agua y sales minerales, de la raíz a la hoja. Y habíamos mencionado que el xilema es unidireccional, va de la raíz a la hoja y ahí queda. En cambio el floema está formado por células vivas anucleadas. Estos son los tubos cribosos o también denominados vasos liberianos. Estos están asociadas a células anexas nucleadas. Es decir, este es el tubo criboso, y al costadito vamos a encontrar una célula anexa, ¿ya? Bien, además estas van a conducir la savia elaborada, que puede estar formada de azúcares, aminoácidos, lípidos y hormonas, y además son bidireccionales, van de la raíz a la hoja, de la hoja a la raíz, o si no, de la raíz puede ir a los otros órganos de la planta. Tenemos acá el tejido secretor, ya para terminar. El tejido secretor, jóvenes, está formado de células vivas. Vamos a tener las cavidades secretoras. Estas tienen la función de almacén de aceites para su posterior secreción. Las cavidades secretoras son cavidades lisígenas. Se forman por lisis. Además, esta viene a ser una respuesta a una lesión. Cuando nosotros hacemos un corte a una planta, a veces suele salir una sustancia lechosa. Eso está formado por las cavidades secretoras. Además, vamos a tener acá pelos glandulares que secretan aceites esenciales. También vamos a tener nectarios que van a elaborar el néctar y tubos lactíferos que elaboran el látex. Los árboles, sobre todo, suelen producir su propio látex. Solamente para hacer un pequeño retoque, chicos, vean conmigo. Acá, siempre hay preguntas recurrentes, como por ejemplo, de las siguientes alternativas indicar quiénes de los tejidos están formados por células muertas. Mira acá, tenemos a la peridermis, células muertas. Ahí le pones una cruz, que en paz descanse. También por acá, al esclerénquima, células muertas. Entonces le ponemos su crucecita, pues que en paz descanse. RIP. Y también vamos a encontrar al xilema, formado por ¿cuál? Células muertas. Y le ponemos su crucecita o su RIP, que en paz descanse. Bien, chicos, entonces eso es la única aclaración que hay que hacer, solamente para resaltar. Muy bien, jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado la exposición del día de hoy, y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.